Organizaciones anuncian marchas en 3 puntos de la ciudad capital para este lunes 12 de septiembre. Se registran derrumbes, inundaciones y viviendas dañadas por las lluvias de las últimas horas. Conred reporta más de 4.000 personas afectadas durante el fin de semana. Continúa sin ser identificadas las causas de enorme grieta en las calles de Palencia. Pobladores viven con temor, varios dejan sus viviendas. Celebran primer festival de bandas juveniles después de 2 años de pandemia. Centros educativos y municipalidades preparan actividades de independencia. Carlos III es proclamado rey en el Reino Unido luego de la muerte de Isabel II. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Como siempre es un gusto acompañarle con las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez y rápidamente vamos al detalle de las noticias. Les cuento que este fin de semana se registró un ataque armado en la Cuarta Calle y Quinta Avenida de la zona 2 de Boca del Monte. Al lugar llegaron cuerpos de bomberos voluntarios quienes evaluaron a la víctima de sexo masculino y constataron que carecía de signos vitales, tras sufrir varios impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Y debido a las fuertes lluvias que se presentaron durante este fin de semana, los cuerpos de bomberos voluntarios localizaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años, quien fue arrastrado por las fuertes correntadas de agua. La persona fue hallada sin vida en el Boulevard Villa Deportiva y Octava Calle en la zona 8 de Misco, en una de las alcantarillas del sector. Y la madrugada de este domingo, bomberos municipales atendieron una emergencia. Se trata de un accidente registrado en la calzada Roosevelt y Sexta Avenida de la zona 7. Al llegar al lugar, constataron que un hombre de aproximadamente 35 años había quedado fallecido y presentaba señales de politraumatismo. Autoridades de los bomberos creen que la persona posiblemente había sido atropellada. Y la madrugada de este domingo se registró un aparatoso accidente de tránsito que dejó como saldo 3 personas fallecidas y una herida al colisionar un pick-up en la parte trasera de un camión a la altura del kilómetro 138 de la ruta a Las Verapaces, jurisdicción de San Jerónimo, Baja Verapaz. Por la fuerza del choque, los cuerpos fueron expulsados. Además, la parte delantera del vehículo quedó destruida. Los cuerpos no fueron identificados y la ruta estuvo cerrada por varias horas por las diligencias correspondientes del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para esclarecer los hechos. Y desde este sábado iniciaron las acciones de búsqueda y rescate en el río Cabón tras el avistamiento de un cuerpo flotando. Esta mañana se retomaron las acciones localizando el cuerpo en el río Cabón que pasa por el barrio Santo Domingo de Carchá. Fue identificado como Mateo Icalcoy, de 23 años, quien llevaba varios días desaparecido, según informaron familiares quienes lo identificaron. Y vea usted, una madre de 3 niños fue reportada desaparecida el viernes y este fin de semana fue encontrada muerta en San José Pinula. Ella presentaba señales de violencia, incluso tenía quemaduras. Entre la maleza a la orilla de la carretera que conecta San José Pinula con Mataquescuintla en el kilómetro 24.5 fue hallado el cadáver de María Gloria Ramos Gramajo, de 40 años. Ella tenía un día de desaparecida. Atrás de una valla publicitaria fue encontrada María. Ella presentaba golpes en el rostro, tenía quemaduras según el reporte de la Policía Nacional Civil. En el lugar en el que fue encontrada, la maleza estaba quemada y había manchas de sangre.
Los familiares llegaron al lugar y fue su padre, Lorenzo Ramos, quien la reconoció. María residía en la colonia Santa Sofía, a 2 kilómetros de donde fue hallada. Ella era madre de 3 niños, de 6, 5 y 4 años, y vivía con su esposo. Peritos del Ministerio Público procesaron la escena y analizan si la víctima mortal murió en el lugar en el que se encontró o no. ¿Su esposa esta semana todavía la vio? Sí, yo creo que el jueves todavía se vieron. Sí. ¿Se encontraron aquí en San José Pinula? Sí, porque ella vino a recoger su placa y entonces le traía unas sus cositas a ella y se vieron con ella. ¿Ella nunca les contó si tenía algunos problemas, por ejemplo, con su esposo o con alguien más? No, solo el problema que tenía ella era que ella decía que el esposo ya no regresaba cada 8, sino que cada 15 se dilataba para regresar. Según Lorenzo, el esposo de su hija ha brindado una versión a los investigadores del Ministerio Público, pero no parece ser tan convincente. Y me dijo que no habían tenido, porque le dije, vos si no tuvieron alguna contradicción anoche, le dije la noche, digamos del viernes. No me dijo, incluso estuvimos platicando aquí que nos íbamos a ir para allá, para donde ustedes, me dijo, a celebrar mi cumpleaños. Eso fue lo que platicamos. ¿Cuándo desaparece ella supuestamente? A las 4, supuestamente a las 4:10, 4:15, el viernes. Sí. Salió de su casa el viernes a la madrugada. Ah, exactamente, y lo que nunca había hecho. Sí. ¿Ella nunca hacía eso? Nunca pues, sí. María tenía problemas económicos y sus padres le ayudaban con enviarle algunos alimentos al centro de San José Pinula. Ellos residen en una aldea en el mismo municipio a unos 8 kilómetros. ¿Ella tenía problemas económicos con su esposo, su familia? Sí, tenía problemas económicos. Sí, porque según ella debía ese dinero en la tortillería, pues eso da muestras que tenía problemas económicos. ¿Debía un dinero en una tortillería? Sí, se debía 1000 quetzales, digo. Y eso el esposo me lo dijo anoche. Con imágenes de Roberto López, reportó Edwin Pitán. Y esta semana ocurrieron muertes violentas en contra de mujeres. En los crímenes hubo saña, según las autoridades, y la manera en que fueron encontradas lo confirman. 2 habían sido reportadas como desaparecidas. Un grupo de investigadores de la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público se trasladó a Siquinalá, Escuintla, a investigar el crimen de una mujer que fue encontrada entre la maleza de la finca San José Miramar. La víctima mortal estaba quemada y con señales de violencia. Tenía atados los pies y manos con cadenas y asegurados con candados. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada y se ha confirmado que presentaba quemaduras de 3er y 4.º grado. El jueves último, en el Boulevard El Naranjo, en zona 4 de Misco, fue hallado el cadáver de una mujer adentro de una maleta. La víctima fue identificada como Nilda Milady Abac, de 20 años. Según familiares, ella en los últimos meses tuvo relación con pandilleros y al parecer la amenazaron para que cometiera un asesinato, pero se negó y eso habría causado su ataque. Laura Pop, de 20 años, desapareció el lunes pasado en Sayache-Petén y sus familiares la buscaban. Se organizaron los vecinos para encontrarla. Al día siguiente, el cadáver de la joven fue hallado semienterrado en una vivienda abandonada del barrio El Triunfo, en el mismo municipio. Según los investigadores del Ministerio Público, la víctima estaba semienterrada debajo de una cama que estaba en una de las habitaciones del inmueble, el cual estaba rodeado de sembradillos. Reportó Edwin Pitán. Y en otro caso, 4 de las 6 víctimas que fueron acribilladas esta semana en la colonia La Verbena han sido identificadas por el INASIF. 4 víctimas mortales del ataque armado ocurrido en la colonia La Verbena, en zona 7 de la capital esta semana, han sido identificadas. Las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmaron las identidades de Rubén Constanza Rabanales, de 66 años, Cintia Pamela García Pérez, de 21 años, Abner Noé Martínez Pérez, de 15 años, y María Fernanda Villagrán Mendoza, de 25 años. 2 más no han sido identificados. Las víctimas mortales viajaban en un automóvil cuando les dispararon. Ellos recién habían salido del cementerio La Verbena de inhumar a 2 jóvenes que fueron encontrados muertos en Villalobos, Villanueva, el lunes pasado. Reportó Edwin Pitán. En más información les cuento que las lluvias del fin de semana dejaron a más personas damnificadas, derrumbes, inundaciones y daños en viviendas. Este es el resumen de los incidentes reportados.
Durante las últimas 24 horas se han presentado varios deslaves y derrumbes en distintos puntos del interior de Guatemala provocados por las fuertes lluvias, según lo informó la Conred. En el kilómetro 237 ruta Colomba y San Juan, en San Martín, Zacatepeques, se produjo un derrumbe y flujos de lodo, mientras que en el caserío Xejul, en Uspantán, evacuaron a 3 familias debido a un movimiento del suelo que afectó sus viviendas. Hasta el momento, se reportan 12 municipios con el mayor número de incidentes, siendo los más afectados San Martín Zacatepeques en Quetzaltenango y Palencia en Guatemala. Según el reporte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, son 4.648 personas las que han sido afectadas en las últimas 24 horas. Hasta este domingo 11 de septiembre se tiene contabilizado un total de 1.619 incidentes, entre ellos daños a viviendas e infraestructura pública. Mientras tanto, en la zona 4 de Misco continúa la advertencia por 2 socavamientos que se registraron la semana pasada. El área del colapso está identificada y también hay alerta de los posibles riesgos. En la zona 4 de Misco se registraron 2 socavamientos esta semana y se alertó que puede seguir aumentando la profundidad de los mismos. El área colapsada se encuentra en un complejo de bodegas privadas. En la circunferencia de los agujeros se colocó cinta amarilla para advertir a los conductores que el peligro persiste. La Municipalidad de Misco ha empezado a tener diálogo con los empresarios para solucionar ambos socavamientos, puesto que el terreno es privado. Reportó Edwin Pitán. Y este fin de semana nuestras cámaras visitaron nuevamente las zonas del municipio de Palencia en donde se registraron unas grietas que mantienen con temor a la población. Las personas continúan a la espera de una solución, mientras tanto con tristeza dejan sus viviendas. En los 75 años que tengo jamás había visto estas quebraduras. Nunca había pasado. Todos trabajamos por salir adelante, mantener nuestra familia y hacerles un lugar digno, un hogar digno para que vivan, para que de un día para otro nos quedemos sin nada, pues ya usted se puede imaginar. Este domingo se cumplen ya 6 días desde que los vecinos de la aldea El Manzanote, en el municipio de Palencia, vieron cómo se abría ante sus pies una grieta que provocó que una iglesia católica y varias casas alrededor resultaran afectadas. Vecinos relatan que hasta el momento no han recibido información actualizada de lo que está sucediendo en la aldea, y pese a que el alcalde ofreció ayuda, esta aún no es tangible. Acá solo vienen a tomar fotos, a medir cuánto se ha hundido y no nos dicen exactamente qué es lo que hay. Y más o menos el día jueves nos reunió el alcalde para ver quiénes iban a ir al albergue. Ese día dijo que hicieran preguntas y hubo una persona que preguntó si si los que no se iban a ir al albergue, él le iba a ayudar con la comida que iba a dar allí, dijo que sí. Entonces no hemos recibido nada desde el día lunes. Las autoridades municipales niegan esta última parte, pues el único compromiso adquirido fue el de la movilización de las personas evacuadas y el resguardo de sus bienes. Víveres definitivamente no se han ofrecido como tal. En cuanto al resguardo, el alcalde pues ha revisado las sesiones ante la Policía Nacional Civil, ante Gobernación Departamental como primera instancia. Hasta el momento pues no se ha tenido una respuesta sólida en cuanto no hemos tenido presencia, es momentánea. Delegados de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres ha realizado día tras día evaluaciones del estado de la grieta, la cual, según sus evaluaciones, va en crecimiento exponencial, tanto en lo ancho como en su profundidad. Este sensómetro ayer tenía una marca de 37 centímetros y medio aproximadamente, y el día de hoy pues ya está en 40. Eso lo que quiere en 40 centímetros, eso lo que quiere decir es de que conforme va pasando el tiempo, pues la abertura se va ensanchando, y las mediciones que nosotros hemos estado viniendo a hacer también manualmente, también hemos estado teniendo esa diferencia de 2 centímetros, o sea, sí va conforme lo que nosotros estamos haciendo manualmente con lo que está indicando el extensómetro.
Y al igual que la grieta, la tristeza y el miedo de los vecinos del Manzanote también crece, pues algunos no solo dejan un pedazo de tierra, sino una historia de vida. Tristes porque y con un futuro incierto, ¿verdad? Porque nuestros vecinos aquí crecimos, somos una familia. Y a nuestros abuelos nos heredaron, aquí hay herencias, somos nietos, somos hijos, somos primos, sobrinos, una comunidad unida, no hay gente mala, donde todos nos apoyamos en los momentos difíciles y en los buenos momentos. Para Noticiero Guatevisión reportó Álvaro González. Celebran el primer festival de bandas juveniles después de 2 años de pandemia. Al volver le tenemos los detalles. Bien, ya estamos de regreso. Les cuento que la Municipalidad de San Miguel Petapa ha alertado sobre cierres viales por actividades de independencia que se llevarán a cabo el próximo 14 y 15 de septiembre. Así lo dijo Alejandro Longo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de ese municipio. Dentro de las actividades se prevé el cierre vial de algunas calles y avenidas el miércoles 14 por el paso de antorchas de diferentes instituciones educativas del sector. Hasta ahora no se tiene contemplada una hora específica en que iniciarán estos cierres viales, pero que de ser necesario podría ser a partir de las 8 de la mañana, mencionó Longo. El jueves 15 se tiene programado un desfile de bandas que iniciará a partir de las 8 de la mañana, así que tómelo en cuenta si usted circula por ese sector. Y es que hay una serie de actividades programadas en los municipios del departamento de Guatemala por las fiestas de independencia. El vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Misco, Roger Escalante, informó que los cierres viales planificados son en el centro urbano de la zona 1 de Misco por actividades cívicas el 14 y 15 de septiembre. Además, la vía frente a la comuna estará cerrada, mientras que en la ciudad de Guatemala se espera más congestionamiento vehicular por el paso de caravanas cívicas, así que tómelo en cuenta. Y este sábado se celebró el primer Festival de Bandas Juveniles en el marco de la celebración de los 201 años de independencia de Guatemala y estuvo a cargo de la Dirección General de Correos. Esta es la nota. Este sábado se realizó el primer festival de bandas juveniles en los alrededores del edificio de Correos en la zona 1 capitalina. La actividad estuvo a cargo de Correos de Guatemala en conjunto con la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia y con Juve Guatemala. El evento dio inicio a las 12 del mediodía, contando con la presencia de 10 kioscos con actividades lúdicas como por ejemplo adopción de árboles por parte de la Municipalidad de Guatemala, globoflexia y pintacaritas a cargo de agentes de la Policía Nacional Civil y la promoción de productos filatélicos del mes patrio y de servicios postales. Surge la idea, pues, con la inquietud de los colaboradores para presentar este magno evento, para recordar y nuestras festividades, ¿verdad? Nuestras fiestas patrias y asimismo celebrar que somos de un país independiente y soberano. Pese a la lluvia, los asistentes disfrutaron de las diferentes actividades del festival. La más esperada fue la participación de 6 bandas escolares, quienes hicieron su arribo a la 12 calle y séptima avenida de la zona 1, marchando e interpretando lo mejor de su repertorio. Tras 2 años de no presenciar este tipo de celebraciones cívicas, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar las melodías características de las bandas marciales. Pues me llena mucho de orgullo volver a ver a los estudiantes salir a las calles después de 2 años, a tocar con todo pulmón sus marchas y representar a Guatemala en el desfile.
Sin duda alguna, este año las celebraciones de los 201 años de independencia tendrán un especial significado para los guatemaltecos. Para Noticiero Guatevisión, reportó Álvaro González. Y este domingo, desde el Centro Histórico, una niña guatemalteca comparte el amor a la patria por medio de su talento musical. Guatemala feliz, quien tú harás, no profane jamás el verdugo. Después de 2 años de pandemia en los cuales no pudo asistir a ninguna actividad patria, Priscila García, de 5 años, entona algunas estrofas del himno nacional de Guatemala, emocionada de ser parte de estas festividades de independencia. Ella desde pequeñita ha demostrado que le encanta todo lo que tiene que ver con las festividades del 15 de septiembre. Disfruta tanto portar un traje típico, cantar el himno nacional como se lo ha ido aprendiendo y tener banderas, para ella eso es como un orgullo, ¿verdad? Orgullosamente, la guatemalteca porta el traje regional de Quetzaltenango, acompañada de una bandera de Guatemala. Que Guatemala cumple muchos años y que me encanta vestirme de Guatemala y cantar el himno nacional. Ni hay esclavos que naman el yugo, ni tiranos que escupan tu faz. Para Noticiero Guatevisión, Victoria Moreno y Roberto López. Redes de migrantes están utilizando nuevos puntos en San Marcos para cruzar la frontera. Le contamos los detalles al volver de esta pausa. Ya estamos de regreso. Les cuento que redes de migrantes están utilizando otros puntos fronterizos del departamento de San Marcos para cruzar ilegalmente de Guatemala a México sin ser detenidos. Ese tránsito ilegal se ha identificado en los municipios de Sibinal y Tacaná. La llegada de grandes grupos de personas oriundas de los países centroamericanos que buscan el sueño americano ha cambiado en las fronteras de Tecumumán y el Carmen San Marcos con México. Ahora utilizan el paso de Sibinal y Tacaná, según la delegación de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esto se debe para que los traficantes de personas o coyotes puedan evitar ser detenidos, ya que están llegando a otros municipios fronterizos del altiplano marquense para cruzar al vecino país. Que han utilizado estos nuevos mecanismos precisamente porque las sanciones de la ley ya son más severas y porque lógicamente se ha actuado más institucionalmente a nivel de Guatemala como a nivel de otros países para atender este tipo de problemática. Entonces, son mecanismos que han utilizado los coyotes o los tratantes y en el caso de las personas individuales, pues o los que van solos, que han sido mecanismos básicamente por la represión que las autoridades migratorias han hecho hacia ellos. Principalmente se ha identificado a grupos de personas originarias de los países de Honduras, Venezuela, Nicaragua y de Haití. No ha bajado esa cantidad de migrantes, sino los mecanismos que ellos están utilizando para poder pasar para México. En el caso de Guatemala se ha visto que es el país que en este momento les ha impedido más que todo el traslado. Entonces lo que han hecho es por grupos muy pequeños o familiares o unas cuantas personas se han trasladado de todo el territorio que han ingresado y pues a pie han trasladado de Guatemala a México. Según la PDH, el flujo migratorio sigue siendo el mismo y se mantiene en comparación de años anteriores. Ahora se busca llegar a municipios de la zona altiplano para cruzar al país mexicano. Para Noticieros Guatevisión reportó Cristian Cas. Y estamos entrando al último trimestre del año y datos importantes que vale la pena poner en perspectiva. En este momento se los presentamos. A punto de entrar en el último trimestre del año, vale la pena hacer un repaso sobre algunos indicadores que muestran cuál es la situación del país con ciertas variantes interesantes. La primera, el reacomodo de la actividad productiva nacional después de la quinta ola de casos de COVID-19. La segunda, estamos en un año preelectoral en el país. Y la tercera, el impacto económico por acontecimientos internacionales como la guerra en Ucrania.
Según un estudio presentado recientemente por la Unión Europea y la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales ACIES, la pandemia del COVID-19 profundizó la precariedad laboral en Guatemala. El número de personas asalariadas disminuyó un 10%, mientras que los trabajadores por cuenta propia aumentaron un 9%. En ese contexto, los partidos políticos se preparan para un año electoral que está a la vuelta de la esquina ante una población que ha perdido la confianza, pues según otro estudio de ACIES publicado apenas en mayo de 2021, se refleja que solo el 14% de la población guatemalteca muestra confianza en los partidos políticos y un 28.7% en el Congreso de la República. ¿Habrá cambiado la percepción en lo que va del 2022? Esa es la pregunta. Finalmente, y en contraste, hay una inflación provocada por acontecimientos internacionales que complica el poder adquisitivo de los guatemaltecos, explica Ricardo Rodríguez, investigador de CABI. Hay que recordar que el 2022 ha sido un año bastante atípico a nivel mundial, específicamente por el tema del alza de precios, ¿verdad? Es un fenómeno que ya se venía viendo desde finales del 2021, pero este 2022 pues intensificado luego de la invasión rusa al territorio ucraniano, que afectó pues no solo el combustible, sino que varias otras materias primas, pues terminó siendo, o lo que estamos aún viendo es que ha sido un año de un alza de precios sin precedente en las últimas décadas, que para el caso de Guatemala pues comienza a reflejar ya desde el mes de julio una inflación no vista por lo menos en la última década, ¿verdad? Con un 8.4% de inflación. Y las proyecciones para terminar el año son de más precios altos. Nuestras estimaciones en CABI pudieran no ser la cifra más alta del año. Todavía esperamos que, viendo lo que ha sucedido en el resto de la región, por ejemplo, con varios de los países con inflaciones de 2 dígitos o arriba de 10%, pues pudiéramos estar viendo todavía en los siguientes meses una inflación por encima de lo que ya ha marcado el mes de julio, que ha sido una cifra récord de la historia reciente del país. Entonces, creemos que con eso pues los precios probablemente todavía vayan al alza, y eso pues obviamente afectando fuertemente el poder adquisitivo de las personas y teniendo pues ese efecto principal. Pero aunque el perfil macroeconómico de Guatemala es bueno, hay desafíos pendientes. Creo que Guatemala se está posicionando de una muy buena manera y pues en lo económico, como analistas económicos así lo reconocemos, pero claramente pues también tiene ciertos o bastantes retos en términos, por ejemplo, de riesgo sociopolítico, de inestabilidad política, en materia también de mejorar sus aspectos de competitividad, carreteras, infraestructura, etcétera, que pues hacen que pues el país tenga algunas materias pendientes para incluso destacar de mejor manera. Pero lo que sí es cierto es de que cuando hoy vemos las cifras o la sanidad macro del país, sí salta a la vista comparado con otros países de la región. Los hábitos de consumo de las personas están cambiando y la previsión es que el 2023 inicie con un escenario similar, con una inflación importada que deja sentir sus efectos en el bolsillo de los guatemaltecos. En el segmento de tecnología les presentamos Tinamit, un videojuego gratuito desarrollado por guatemaltecos que fomenta la toma de decisiones por jóvenes en el uso de Internet, según nos cuenta María René Barrientos. ¿Jugar y aprender al mismo tiempo? Esto es posible gracias a Tinamit, una novela visual interactiva de acceso libre que busca ejercitar la toma de decisiones respecto a situaciones cotidianas al navegar por Internet. El nombre Tinamit es un nombre muy interesante porque para los que tienen algún conocimiento en algún idioma maya de Guatemala, Tinamit suena conocido, porque Tinamit en muchos idiomas mayas de Guatemala es pueblo o comunidad o aldea, pero pueblo es la traducción más genérica. No en todos los idiomas es exactamente Tinamit, pero en casi todos es una variación de la escritura de Tinamit. Pero Tinamit también es un juego de palabras, porque si alguien mira el logo de Tinamit, mira que la AMI del centro de Tinamit está aislado, porque AMI son las siglas de la filosofía de educación que estamos transmitiendo, que es la alfabetización mediática e informacional. Entonces eso es lo que significa Tinamit, significa este conocimiento en alfabetización mediática e informacional a través de un acercamiento a un pueblo cercano al mío.
La propuesta desarrollada por guatemaltecos de la Asociación Comunicares promueve el uso de la comunicación como herramienta para el desarrollo integral y promoción de los derechos humanos. También fue apoyado por la plataforma DW Academy, que impulsa sistemas de comunicación libres y transparentes. Nosotros no queríamos que su público objetivo tuviera que descargar una aplicación, ya sea como APK para teléfonos Android o para teléfonos iOS, o tener que descargar algún programa para jugarlo en sus computadoras, sino que queríamos que el acceso fuera lo más sencillo posible. Es por eso que el juego está alojado en la página de Comunicares, entonces solo es de acceder al link y desde cualquier dispositivo con acceso a internet se puede jugar. La narrativa cuenta la historia de 5 guatemaltecos. Lupita, que encuentra y accede a información. Ana, procesa y trabaja la información. Sofía, que busca evitar la desinformación. Cristian, un influencer que debe crear contenido responsable. Y Mark, sobre cómo administrar información en redes sociales para ayudar a otras personas. El proceso inició a mediados de 2021 y se entregó en enero de 2022. Lo que me encantó del juego es de que yo podía tomar las decisiones y conforme lo que yo decidía era lo que iba sucediendo en la historia. Yo decidía el final de cada historia y me encantaba mucho porque cada historia cambiaba y según la situación en que los personajes se encontraban. Según una investigación realizada por Comunicares, reflejó que de 334 jóvenes entrevistados de entre 15 y 23 años de las regiones Quiché, Achí, Cachiquel y Quechí, un 25% respondió que el hackeo de cuentas y el robo de identidad es un gran riesgo, mientras que el 19% de los consultados indicó que los engaños, estafas y extorsiones son un peligro. Para explorar este videojuego puede accederse a través de www.comunicares.com/Tinamit. Para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos. Y ahora hablaremos de un tema que preocupa a padres de familia y es el riesgo que los niños y adolescentes sufran de acoso cibernético. Especialistas nos hablan más de esto en la siguiente nota. El ciberacoso es la intimidación por medio de las tecnologías digitales. Podría presentarse en las redes sociales, las plataformas de mensajería, juegos en línea y en los teléfonos celulares. En cifras, UNICEF sostiene que 1 de cada 3 jóvenes han pasado por esta mala experiencia. Este bullying no tiene fin. Cuando nosotros íbamos al colegio y alguien nos molestaba y nos caía mal, ahí se quedaba, ¿no? Simplemente salíamos del colegio y ya. Pero ahora esto está con nosotros todo el tiempo porque nuestros hijos tienen pantallas todo el tiempo. Y entonces acá el llamado es a los adultos a que podamos regular el tiempo y la calidad de contenido que nuestros hijos consumen en redes. Es una realidad que dependemos cada vez más del ámbito digital. Y esto lamentablemente también viene de la mano con distintos riesgos al utilizar la tecnología. Por un lado, las amenazas informáticas y por otro lado, riesgos asociados a las conductas antisociales. En este sentido, hay amenazas que se enfocan principalmente en menores, amenazas como el ciberacoso, el sexting, el grooming, de tal forma que necesitamos estar conscientes de estos peligros para poder evitarlos, buscar en la medida de lo posible que los menores sean enganchados por estos depredadores y obviamente que puedan disfrutar de la tecnología. Para ello, bueno, necesitamos primero informarnos, saber qué tipo de tecnologías utilizan los menores, qué tipo de redes sociales emplean, con quiénes se comunican, cómo operan o cómo funcionan este tipo de nuevas tecnologías, además de conocer los peligros asociados para poder aconsejarlos. Además de tomar medidas de seguridad como controles parentales, busca interesarse en todo lo que hacen sus hijos y fomentar la comunicación. Expertos incluso invitan a aprender más de tecnología para comprenderlos. Recomendaciones para nosotros: estar alerta de qué nos puede dar información importante. Uno, en la disposición de nuestros hijos a compartir, porque muchas veces una de las señales, por ejemplo, es que se ensimisman todavía más y pasan mucho más tiempo en la pantalla o en su habitación, por ejemplo, ¿verdad? Que ellos se aíslen de compartir en las actividades cotidianas. La experta también comenta que podrían presentarse cambios de humor y estar más irritables. Es importante que si se acercan a hablar se les preste atención.
Con imágenes de Erika Ávila para Noticiero Guatevisión, Ingrid Reyes. Carlos III es proclamado rey en el Reino Unido luego de la muerte de Isabel II. Tenemos los detalles al volver. Bien, ya estamos de regreso con las noticias internacionales. Les cuento que el 49 aniversario del golpe de Estado en Chile, que derrocó al socialista Salvador Allende y dio origen a la dictadura de Augusto Pinochet, estuvo marcado este domingo por violentos choques entre manifestantes y policías en Santiago, condenados por el presidente izquierdista Gabriel Boric. Durante el recorrido desde el Palacio Presidencial de la Moneda en el centro hasta el memorial a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en el Cementerio General Capitalino, grupos aislados de encapuchados se enfrentaron con agentes de la policía antidisturbios. Además, se produjeron saqueos a locales comerciales, lanzamiento de cócteles Molotov y el incendio de un vehículo municipal que la policía reprimió con carros lanzaagua y gases lacrimógenos. Por aparte, el gobierno de Ucrania reivindica importantes conquistas territoriales. El sábado se anunció la reconquista de Kupiansk en la región de Kharkov, fronteriza con Rusia, tomada por las tropas de Moscú. Poco después del inicio de la invasión de Ucrania, el 24 de febrero, la reconquista total de esta urbe de 27,000 habitantes supondría un duro golpe para Moscú, ya que es clave para el abastecimiento de otras posiciones rusas en el frente oriental. Poco después, el Ministerio Ruso de Defensa informó que decidió reagrupar sus fuerzas, trasladando tropas desde la región Kharkov. Y miles de dolientes abarrotaron la ruta del último viaje de la reina Isabel II el domingo, cuando su ataúd llegó a Edimburgo desde el retiro escocés donde murió. Enormes multitudes llenaron las calles de la capital de Escocia cuando el coche fúnebre que transportaba a la monarca británica con más años de servicio completó la primera etapa de una sombría odisea que culminará con su funeral de Estado en Londres el 19 de septiembre próximo. Y es que precisamente Carlos III fue proclamado oficialmente como rey del Reino Unido este sábado en una ceremonia oficial. Estos son los detalles. Carlos III ya es el nuevo rey del Reino Unido. La solemne ceremonia tuvo lugar el sábado en el Palacio de St. James en Londres, donde el Consejo de Ascensión firmó la proclamación. El príncipe Charles Philip Albert George, por muerte de nuestra difunta soberana de feliz memoria, se convierte en nuestro único legal y legítimo señor Carlos III. Dios salve al rey. Luego el monarca de 73 años fue llamado a la sala en donde alabó el reinado de su madre. Soy profundamente consciente de esta gran herencia y de los deberes y las pesadas responsabilidades de la soberanía que ahora me han pasado. Al asumir estas responsabilidades, me esforzaré por seguir el ejemplo inspirador que se me ha dado. Su proclamación fue leída después al público desde un balcón del palacio, bajo el son de los trompeteros reales y en presencia de la Guardia Real. Los miembros del Parlamento le juraron lealtad durante una sesión excepcional el sábado, después de una reunión con Liz Truss y los principales miembros de su ejecutivo recién nombrado el martes. Su hijo, el príncipe Guillermo, a través de un comunicado, prometió respaldar a su padre. Siguiendo una tradición centenaria, se hizo una segunda proclamación pública en otros puntos del país, como la City, corazón financiero de Londres. Dado en el Palacio de St. James este día 10 de septiembre en el año de nuestro Señor 2022. Dios salve al rey. El ascenso de Carlos III, mucho menos popular que su madre, abre un periodo delicado para la monarquía que enfrenta múltiples retos políticos y económicos.
Siguiendo un protocolo cuidadosamente diseñado, el hijo mayor de la difunta reina se instala poco a poco en la jefatura de Estado. Él también tiene esta red extraordinaria y ha conocido a numerosos líderes en todo el mundo. Así que creo que somos afortunados de tener a alguien a quien conocemos bien, alguien a quien podemos servir con el mismo deber y compromiso, y alguien que creo que puede ofrecernos una perspectiva extraordinaria como la de su madre. Durante un oficio religioso en la Catedral de San Pablo en Londres el viernes, se cantó el himno británico modificado que rezó God Save the King o Dios salve al rey por primera vez en 70 años. La coronación aún no tiene fecha definida. La propia reina Isabel aguardó más de un año tras convertirse en reina. En tanto, el país se prepara para despedir a Isabel II, su guía y símbolo de estabilidad durante 7 décadas. Y este domingo se llevaron a cabo una serie de actividades para conmemorar un aniversario más de los atentados del 11 de septiembre. Este es el reporte de La Voz de América. Los estadounidenses recordaron el 11 de septiembre este domingo con tributos ahogados en lágrimas y súplicas de nunca olvidar 21 años después del ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense que quitó la vida a casi 3.000 personas. Aquí en el Pentágono, donde a las 9:37 del 11 de septiembre de 2001, uno de los aviones secuestrados fue estrellado y donde perdieron la vida 184 personas, 21 años después, a pesar de la lluvia, en la ceremonia conmemorativa participó el presidente Joe Biden. El mandatario abrió su discurso citando la recientemente fallecida reina Isabel II, que después de los ataques envió esta frase a los estadounidenses: "El dolor es el precio que pagamos por el amor". En nuestro segmento de cultura le invitamos a programar una visita a Antigua Guatemala y admirar casi 200 obras de un talentoso artista que durante más de 60 años plasmó paisajes, rostros y detalles que ahora representan un tesoro nacional. Hoy nos encontramos en el Centro de Cooperación Española en Antigua Guatemala y estamos de visita en una exposición muy importante y es para celebrar los 100 años de trabajo de Salvador Saravia. El primer centenario artístico de este maestro de la luz. Él empezó a pintar a una edad muy joven, a los 13 años, y es en el 2022 que se conmemora los 100 años de su trayectoria como pintor. Es muy importante porque es uno de los grandes exponentes del arte paisajista de nuestro país, y él pues fue uno de los primeros estudiantes de las primeras promociones de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Artistas que han visitado la obra aseguran que es una cátedra de pintura para las nuevas generaciones por las técnicas y trazos que utilizaba el maestro Saravia. Antigua fue uno de sus destinos más visitados, lógicamente por la cercanía que tenía con la ciudad capital, y siendo él un gran abogado, pues tenía el tiempo bastante limitado, y creo que él utilizaba los fines de semana para pasar mucho tiempo aquí en Antigua, y es por eso que se inspira mucho en los rincones importantes de esta ciudad. La curaduría y guión museográfico corrió bajo la responsabilidad de Guillermo Monsanto, la familia Saravia, el Centro de Formación de Cooperación Española y Galería El Ático. Entre las salas que se pueden observar en sus 67 años dedicados a la pintura está la década de 1980. Los últimos 3 años del artista pintó con la mano izquierda debido a un derrame cerebral, y esto no le detuvo. Se dice que es como un ave fénix por renacer en esta prueba. Es una gran oportunidad para conocer más de cerca todo el legado de Salvador Saravia, uno de los exponentes más importantes en la primera mitad del siglo XX. Con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión, Ingrid Reyes.
el músico argentino Marciano Cantero, compositor y vocalista de la banda Enanitos Verdes y emblema del rock en América Latina, murió a los 62 años debido a una afección renal, comunicó su hijo Javier. Este fin de semana se le dio el último adiós. El adiós a un ícono del rock latinoamericano. Numerosos fans se dieron cita el viernes a las afueras del Instituto Cultural de Mendoza para rendir tributo a Marciano Cantero, compositor y vocalista de la banda Enanitos Verdes. Horacio Cantero, conocido como Marciano, falleció la noche del jueves en una clínica de su natal Mendoza a causa de una afección renal. Sus restos fueron velados en la sede del Ministerio de Cultura y Turismo. Escuchar amigos ni nada, pero hoy cuando la escuchábamos, cuando vi a la gente cantándola, me hace pensar qué lindo lo que me dejó. Qué bueno poder tener esto y atesorarlo para siempre. Saber que a cualquier lado donde vaya va a haber alguien que me va a contar una historia de él, de cómo esa canción le afectó, de recuerdos. Eso es el regalo más grande que me deja. De la mano de Marciano, la banda alcanzó éxitos como Lamento Boliviano, La Muralla Verde o Luz de Día, entre 14 discos de estudio y 4 álbumes en vivo. Se presentaron en giras por varios países de América Latina, especialmente en Chile, México y Colombia, pero también en Estados Unidos, donde conquistaron al público latino. Y vamos con las previsiones de la semana. Para mañana están programadas una serie de caminatas organizadas por diferentes entidades. Según una alerta emitida por la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala, se tienen previstos 3 puntos de reunión: Boulevard Vista Hermosa, kilómetro 12 de Calzada Roosevelt y Puente Belice, para finalizar a las 14 horas en la Plaza de la Constitución. Así que tómalo en cuenta, porque esto puede complicar el tránsito por la mañana y el mediodía. Y estén pendientes porque Guatevisión estará esta semana transmitiendo su programación desde Quetzaltenango, iniciando este 13 de septiembre con la coronación de la Reina de Independencia. El 14 de septiembre el equipo de Viva la Mañana tiene un programa especial para todos ustedes y las 3 emisiones de Noticiero Guatevisión llegarán en vivo desde Xela, así que no se lo pierdan. Y llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchas gracias por su sintonía. Nos despedimos recordándole que esta semana centros educativos, organizaciones y municipalidades preparan actividades para conmemorar 201 años de independencia. Ya en una nueva normalidad se espera la llegada de caravanas de personas portando antorchas y la realización de desfiles. Así que tómelo en cuenta porque esto genera tránsito lento en diferentes vías. Mucha precaución. Mientras tanto, les dejamos con más imágenes del Festival de Bandas de este fin de semana. Buenas noches, que descansen. Libertad, a la primera delegación